estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, vamos, dile. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre, aunque no pueda ver, estás sobrando.
Dios, así eres tú. Díselo con todo tu corazón. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Te adoramos, Jesús. Señor, tú eres soberano, tú eres poderoso, tú cumples tus promesas siempre, siempre. Todo pasará, mas tu palabra no pasará, sino que se cumplirá. Así eres tú, 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 así eres tú. Bendiciones abundantes para todos. Regresamos a la serie en el Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en acción. Estaremos hoy con el mensaje número 18 de esta serie. El título: Jesús es el único que puede calmar nuestras tormentas. Y estaré en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Y es un placer para nosotros seguir estando en este medio y bendecir sus vidas con la palabra del Señor. Quiero tener una palabra de oración antes. Amado Dios, te pido, como siempre, que tu palabra nos bendiga de manera muy especial, que tu palabra también abra nuestros sentidos y que estemos sensibles a tu voz, que podamos recibir tu palabra como viniendo de ti directamente. Eso para tu gloria y honra, y que pueda causar grandes cambios y grandes transformaciones en nuestras vidas, para tu gloria, para tu honra y para nuestra bendición. Aclara todo aquello que deba aclararse en nuestra mente. Quita todo aquello que no te agrada. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Jesús es el único que puede calmar nuestras tormentas. Y viene Jesús de una serie de enseñanzas. Está pronto a iniciar un nuevo entrenamiento con sus discípulos. No será suficiente una sola cita con el entrenamiento. La vida cristiana es una vida de entrenamientos, pruebas, tentaciones, encontronazos con dificultades muy grandes en nuestra vida. Y eso es un entrenamiento. La fe tiene que ser entrenada en nuestra vida. Nuestra vida debe estar inmersa en una serie de entrenamientos para poder lograr conocer al Señor, su corazón y nuestro propio corazón. Esa serie de enseñanzas están en las parábolas. La principal de ellas, y fue la primera que se expuso, es la parábola del sembrador, donde está representado cada terreno, cada uno de nuestros corazones, terrenos llenos de piedra o llenos de espinos, terrenos endurecidos donde la semilla no entraba, o terrenos fértiles. Cada uno de esos terrenos es la sombra de nuestro corazón, es el ejemplo, es la proyección de cada uno de nuestros corazones. De esa enseñanza Cristo manifestó lo siguiente: si entiendes estas, van a poder entender el resto de las parábolas. Si no entienden esta, no van a poder entender el resto de las parábolas. En esa misma secuencia está la parábola del crecimiento de la semilla, que al margen de la labor del labrador, la semilla crece por sí sola. El labrador duerme, se levanta noche y día, va a hacer sus quehaceres y la semilla sigue creciendo. Y el apóstol allí, el que está escribiendo, Marcos, en el Evangelio dice, y él no sabe cómo sucede eso, crece por sí sola.
para cerrar esta serie, esta trilogía de parábolas relacionadas con el crecimiento, con el terreno, con la semilla de mostaza. Y es allí donde vemos cómo se experimenta un increíble crecimiento exponencial del reino de Dios. Ahora Jesús, como va a comenzar la lectura, dice el final de la tarde, ya cerrando esta serie de enseñanzas a través de parábolas, Cristo ya está, hay un cansancio notable, hay un cansancio acumulado de todo el día de ministrar la palabra, de sanar enfermos, de encontrarse con dificultades con los fariseos, con los escribas, personas que estaban allí en la multitud, una cantidad de personas impresionante en todo momento. Ahora Jesús está al final del día, pero ha reservado dentro de su agenda un plan de entrenamiento especial y están a punto de experimentar uno de esos grandes momentos en la vida de cada uno de ellos. Si hay alguien que siempre tiene una enseñanza para nosotros, ese es Jesús. Siempre. Y esas enseñanzas vienen en forma de entrenamiento. Esos entrenamientos vienen en forma de tormentas y por eso estaremos hoy hablando de esa primera tormenta en donde los discípulos estuvieron inmersos. Esas tormentas que vinieron de repente. Y es que cuando el Señor trata con nuestra vida, esos de repente son de repente para bendecirnos, son de repente para corregirnos, son de repente para perfeccionarnos, y de eso estaremos hablando. Hay una curiosidad particular y es que siendo ellos pescadores, no logramos explicarnos cómo es que no pudieron divisar, no pudieron anticipar esa tormenta en el horizonte. Aquellos que están experimentados en la alta mar divisan a lo lejos. Para cualquiera de nosotros no es observable, pero para el que es un pescador de alta mar experimentado saben muy bien cuando se divisa una tormenta. Aquellos que son del campo saben muy bien cuando viene una tormenta, se recogen pronto. Aquellos que están en las riberas de los ríos, a las orillas de las montañas, saben muy bien cuando se aproxima una tormenta y se recogen a sus hogares. Es muy curioso, ninguno de ellos pudieron divisar, no pudieron ver venir esta tormenta, no supieron descifrarla, y ese de repente vino a su vida como forma de un entrenamiento, y así debemos verlo. Cada situación difícil en nuestra vida no es más que una oportunidad de poder recibir la invitación de Jesús y entrar en una etapa de entrenamiento en donde vamos a ser procesados por el Señor. Vamos a la lectura inmediatamente. Marcos capítulo 4, versículos 31, 35 al 41. Ese día, así comienza Marcos, ese día, caída ya la tarde, está en el ocaso de la tarde, cerrando el día, les dijo Jesús, Marcos se está refiriendo a Jesús, les dijo, pasemos al otro lado. Es una invitación de Cristo. No hay ningún otro que esté tomando las riendas del movimiento. El movimiento del cristianismo fue inaugurado por Jesús. Jesús lleva la batuta adelante. Jesús lleva la batuta orquestal. Él es el que está llevando el ritmo y el tiempo del movimiento llamado cristianismo. Pasemos al otro lado. Jesús está a la orilla del mar de Galilea o del lago de Genezaret. Ahí está a la orilla. Él ya va a empezar a distanciarse de las multitudes. Él incluso en la última enseñanza la está dando montado sobre una barca, precisamente sobre esas barcas, algunas que estaban en la orilla, en las riberas del río, del mar de Galilea. Ellos están allí y le dice, pasemos al otro lado. Verso 36. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca. Le llevaron con ellos en la barca, como estaba. O sea, él estaba en esa barca, está dando una serie de enseñanzas y desde allí le dice a los suyos, pasemos al otro lado. Él despide a la multitud y tal como estaban ellos en la barca, le llevaron al otro lado. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad. Y aquí es donde está el punto. No sabemos cómo ellos no se dieron cuenta. O sea, de repente nos toma de sorpresa. Así seas el hombre más experimentado. Mira, podemos saber de finanzas, de economía, de movimientos bursátiles, de movimientos sociológicos, temas de las sociedades, de las culturas, pero los de repente de Dios nadie logra descifrarlos, solo Él sabe cuándo vienen y solamente sabe Él cómo salimos de cada uno de ellos.
a medida que va pasando la enseñanza, estaremos compartiendo 4 puntos que te pediría que estés muy pendiente. Son puntos que extraemos de la enseñanza y que servirán para nuestra edificación. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Es decir, prácticamente están siendo invadidos por el agua y van a ser hundidos. Él estaba en la popa, verso 38, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, esto es curiosísimo también porque la desesperación nos hace hacer este tipo de cosas. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, ellos le están diciendo, le están echando la culpa al maestro y eso viene en nuestras desesperaciones. Y levantándose, reprendió el viento. El verso 39, de inmediato Marcos no nos dice, mira, Jesucristo no se despertó, tardó 10 minutos, dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, el Señor dando una instrucción. Y es que al comando de la voz de Jesús, toda la creación dice presente. A la voz de Jesús, toda la creación obedece. No así el ser humano. Esto es bien curioso. El ser humano no obedece a la primera voz de Jesús. Y nos cuesta mucho. Hemos pasado años con el Señor Jesús y aún nos sigue costando obedecerle, pero la creación obedece a la voz de Jesús. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Verso 40, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen poca fe? Así lo dicen las otros 2 evangelistas. ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, verso 41. Y se decían unos a otros, ¿quién, pues, es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta será la primera experiencia de esta magnitud. No será suficiente una. Será suficiente otra para poder terminar de perfeccionar algo que el Señor anda buscando en ellos. Y es que en todo momento Cristo logró encontrar déficit de fe en ellos. Hombres incrédulos quizás como tú y como yo hoy, que nos cuesta seguir creyendo lo que Jesús nos está diciendo. No será suficiente, no va a ser la última. En la siguiente oportunidad, aquí Jesús está con ellos. En la siguiente oportunidad, físicamente, Él no estará con ellos. Sin embargo, siempre Jesús ha estado con nosotros. Aún hoy Jesús no está físicamente en medio, en donde tú estés, en donde yo estoy hoy, pero Jesús nos sigue acompañando. Él prometió, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sería necesaria otra experiencia, como lo hemos dicho, en una próxima oportunidad. Estaremos hablando acerca de esa próxima experiencia, y es que las tormentas vienen para dejar lecciones en nuestra vida. Recuerda algo, las tormentas son diseñadas por Jesús. A las tormentas nosotros somos invitados por Jesús. Pasemos al otro lado. Jesús fue el que diseñó esta experiencia. Jesús fue el que los invitó. Jesús fue el que los rescató. Jesús fue el que calmó y los confrontó con su pecado. ¿Cómo están amedrentados si no tienen fe? Y al final ellos se percataron que ni siquiera conocían a Jesús. Esta experiencia permitió que ellos se dieran cuenta de sí mismos en cuanto a su poco conocimiento. Y yo no sé en qué momento te encuentras de tu estadía hoy, de tu vida, de tu experiencia de fe, de tu experiencia cristiana o de tu experiencia al margen de las cosas de Dios. Pero algo sí es cierto. Ninguno de nosotros podemos rechazar las invitaciones a las tormentas que Dios diseña para cada uno de nosotros. Él nos introduce, nos permite pasar en medio de cada una de ellas y nos saca de cada una de ellas para dejar grandes lecciones. Quiero que tengas eso en mente. Las tormentas traen consigo una gran lección. Esta tormenta va a dejar grandes lecciones en los apóstoles, en los discípulos. Ellos estarán ciertos días con esto en mente. Será suficiente, como ya les dije, otra tormenta. Toda tormenta se levanta con un propósito. El Señor no hace estas cosas sin propósito. Cada una de estas experiencias, eventos, tormentas, ciclones, tifones, el nombre que tú le quieras colocar. Pastor, estoy viviendo un maremoto. Todo el nombre, cualquier nombre que tú le quieras colocar,
Dios está en medio y siempre estará en control. Dios los permite, Dios permite las tormentas, envía las tormentas, porque una cosa es que Dios las permita, como en el caso de Job, y te traigo algunos versículos del libro de Job para que podamos ver la magnitud de la enseñanza que pudo Job amasar para su vida en esta experiencia tan tremenda. Dios la permitió, pero en esta experiencia Dios se la envió directamente, tal como la experiencia de Jonás. La experiencia del profeta Jonás también fue enviada por el Señor directamente. Pero siempre, sea que Dios la permite o sea que Dios la envía a nuestras vidas, siempre Dios estará en control de cada una de ellas. Un escritor dijo que Dios permite dos tipos de tormentas. Una tormenta que es correctiva, esa tormenta que viene a cambiar algo en nuestra vida, por ejemplo, nuestro carácter, el orgullo, la predisposición, la altanería en nuestro corazón, la autojusticia, la autosuficiencia. Ese escritor dijo que muchas de las tormentas que el Señor permite en nuestra vida vienen a corregir cosas. La tormenta de Jonás vino para corregir su testarudez, su desobediencia, y Jonás aprendió la lección. Pero otro tipo de tormenta es la tormenta de perfección o de santificación. Dios está permitiendo esta tormenta para santificar y para perfeccionar el carácter en sus apóstoles. Será suficiente una siguiente. Ambas tormentas, sea tormenta de corrección, si podemos llamarla así, o sea tormenta para perfeccionar o santificar nuestra vida, ambas tienen el propósito de que en medio de ellas confiemos en Dios. Si algo estamos llamados nosotros como hijos de Dios, en medio de cada tormenta que se desarrolla en nuestra vida, sea enviada por Dios o sea permitida por Dios, es que necesitamos descansar en las manos del Señor. Necesitamos confiar en Él. Si tan solo recordáramos lo que Dios ha hecho antes por nosotros, las tormentas que vienen a futuro nosotros las recibiríamos con gozo. Si tan solo recordásemos continuamente, cada día, todo lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, cómo nos ha rescatado de cada una de esas tormentas, mis amados, cada una de las tormentas que vinieran en el futuro, hoy en el presente las recibiríamos con sumo gozo. Y estaremos viendo entonces, este es el primer punto, hay tormentas que vienen para corregirnos. Quiero que puedas quedarte, si algo te pediría es que te quedes con estos 4 puntos que vamos a ir desarrollando. El primer punto es, hay tormentas que vienen para corregirnos y hay otras que vienen para perfeccionarnos. Y tú podrás tener ciertas conclusiones. ¿Será que yo estoy portándome de manera orgullosa últimamente? ¿Será que estoy teniendo pensamientos de autojusticia, de autoconmiseración, de autosuficiencia en mi vida? ¿Estoy teniendo un pensamiento testarudo? ¿Estoy siendo muy duro? Bueno, entonces vendrán tormentas de corrección para tu vida, y son tormentas en las cuales estás llamado a confiar, pero siempre sabiendo que cada una de ellas vienen con un propósito en nuestra vida. Las tormentas nos exponen a situaciones que nos llevan al límite de nuestra capacidad. Los pescadores que estaban sobre esa barca, hombres experimentados, ese era su trabajo. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ellos, Pedro, su hermano Andrés, eran hombres experimentados, de los 4 primeros que el Señor reclutó para su entrenamiento de vida. Hombres que vivían en alta mar. Ellos no supieron qué hacer. Es decir, muchas de esas tormentas van a sobrepasar nuestra capacidad. Allí es donde Dios necesita que estemos, donde ya no sabemos qué hacer para Él entrar en acción en nuestra vida. Y es allí cuando necesitamos acudir al Señor. Cuando nos vemos sobrepasados por la vorágine de la vida, cuando nos vemos sobrepasados en nuestras capacidades, podremos estar muy preparados académicamente. Podremos haber pasado por infinitas experiencias en nuestra vida, pero siempre estas tormentas vendrán a superar nuestra capacidad para que podamos caer de rodillas, humillados ante Dios, y acudir a su llamado. Qué bueno saber que cuando perdemos la capacidad, este sería un punto también de reflexión, qué bueno saber que cuando perdemos la capacidad ante diversas pruebas, diversas tentaciones, nosotros podemos acudir al Señor para obtener de Él su socorro
oportuno. Allí está Jonás, dentro de una tormenta de corrección. El Señor está corrigiendo su orgullo, su testarudez, su falta de compromiso, su indisposición a cumplir la voluntad del Señor. Los discípulos están en una tormenta. El Señor los invita, pasemos al otro lado. Solo Mateo indica que Jesús entró en la barca y ellos lo siguieron. Es decir, Jesús está marcando la pauta. Y en cada tormenta, en cada tifón, en cada ciclón, Jesús va a estar delante. Jesús va a ir adelante, marcando el paso, invitándonos a ella. No nos neguemos a entrar en una tormenta si Jesús nos está invitando a entrar en ella. Algún propósito el Señor Jesús desea lograr en cada uno de nosotros. Hay un segundo punto de reflexión, la obediencia entonces. Ellos fueron obedientes a Jesús. Mateo indica que primero entró Jesús a la barca y ellos siguieron las pisadas del Maestro. Bueno, aquí podemos sacar un segundo punto de reflexión y de enseñanza. La obediencia al Señor no garantiza que yo no pase por tormentas que sacuden mi vida. La obediencia al Señor no garantiza. Jesús fue obediente hasta la muerte y mira la tormenta que tuvo que pasar. Jesús fue el que vino a satisfacer la ira justa de Dios en la cruz del Calvario, siendo perfectamente obediente, y fue voluntariamente a la cruz del Calvario por ti y por mí. La obediencia al Señor, como segundo punto, no garantiza que no pasemos por tormentas que nos sacudan. No tengamos expectativas irreales en nuestra vida. Es decir, yo voy a ser obediente, por lo tanto me libraré de la tormenta. Eso no existe. Siendo obediente o no, igual el Señor va a invitarnos a las tormentas para corregir cosas en nosotros o para perfeccionarnos. Vemos que Jesús está durmiendo ahora. Pasemos al siguiente paso. Demos unos cuantos pasos. Jesús está durmiendo. Pareciera que está un poco descuidado. Los apóstoles están allí, están viendo, y cuando la tormenta los toma de repente, son esas circunstancias que vienen a nuestra vida, que no las vemos venir. Como les he dicho, podemos ser padres experimentados, abuelos con mucha experiencia, esposos bien dispuestos a hacerlo, a hacerlo muy bien cada día, pero la tormenta va a venir a nuestras vidas. Pudiéramos decir que cuando pasamos en medio de cada tormenta, Dios no está presente. Ese pudiera ser un primer acercamiento, primeros pensamientos que vienen a nuestra vida. No hay circunstancia, mi amado, tú que nos estás viendo o escuchando, no hay circunstancia en la que Dios no esté presente. Es decir, si estamos hablando de tormentas, no hay tormentas en las que Dios y su Hijo amado Jesús, como Dios mismo, no esté presente. Siempre estará presente Jesús en tus tormentas y en mis tormentas. Cuando pasamos por tormentas, estamos en el centro, en el ojo del huracán de la voluntad de Dios. Cuando pasamos por tormentas, estamos en el pleno centro, el epicentro de la voluntad de Dios. Y Job nos da una gran lección. Quiero leerte Job, capítulo 5 y versículo 17. Job nos está dando una lección de una tormenta con propósito. Mira lo que dice Job. He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Esta palabra reprende habla de castigo, habla de prueba, habla de disciplina, de corrección. He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies. Y mira cómo comienza. Él está diciendo, yo fui reprendido por el Señor, soy dichoso, soy un hombre gozoso. Pero ahora viene la invitación para ti y para mí. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Job nos está hablando de que en medio de la tormenta hay un gran propósito para cada uno de nosotros, que somos dichosos cuando somos llamados por Jesús a participar en su tormenta. Santiago, el hermano de Jesús, en su carta habla de Job también. Santiago capítulo 5, verso 11. Mira lo que dice. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pablo también es otro ejemplo. Pablo se gloriaba en las tribulaciones.
Mira cómo lo dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si hay algo que va a lograr el Señor en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dificultades, si hay algo que quiere lograr el Señor, que nosotros alcancemos atendiendo la invitación, es que tengamos paciencia. Que en medio de esa tribulación el Señor produzca paciencia en nuestra vida. Jesús está consciente también que la fe nuestra se fortalece en medio de las tormentas, y Él había encontrado lagunas de falta de fe, había encontrado carencia de fe en sus apóstoles, y también hoy, al hacer un inventario, al hacer un escaneo en nuestra vida, el Señor seguramente está encontrando lo mismo, está encontrando falta y carencia de fe, y el Señor va a considerar importante y pertinente para nuestra vida, para este tiempo, introducirnos en grandes tormentas. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Allí está el Señor dirigiéndose perfectamente, directamente a Pablo. Pablo está pasando por una gran tormenta. Señor, te he orado en 3 oportunidades. En 3 momentos te he pedido que me quites esto de encima. El Señor se dirige a Pablo y le dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto lo está diciendo Pablo. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Y esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. También lo dice A.B. Bruce en su libro El entrenamiento de los 12, The Training of the 12. Él dice que la vida del cristiano es la vida de tormento y de experiencia. La vida del cristiano es una vida de entrenamiento a través de la turbulencia, del sufrimiento y de la tormenta. Y si lo vemos como una universidad, el cristiano tendrá que tomar tribulación y sufrimiento 1, tribulación y sufrimiento 2, tribulación y sufrimiento 3, y cada una de esas materias tendrá prelación. Es decir, si no pasas la 1, no podrás tomar la 2. Esa es la vida cristiana, una vida en la que somos invitados por Jesús, tomados de la mano por Jesús, para ir tomando cada una de estas materias a medida que vamos avanzando en esta jornada de vida. Aunque tengas un sentido de ausencia divina, y esta es otra reflexión para nosotros, podemos llegar a decir: pastor, no siento que Dios esté conmigo. Se acaba de morir mi hijo, se acaba de morir mi mamá, se acaba de morir mi esposo, acabo de perder la casa, acabo de perder el empleo. Pastor, siento, porque eso es lo que regularmente los pastores recibimos de las personas en nuestras congregaciones, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. Siento que Dios me ha abandonado. Es ese sentido de ausencia divina en nuestra vida cuando los avatares, los ciclones, las tormentas, las grandes tormentas, grandes lloviznas, aguaceros arrecian sobre nuestra vida. Aunque tengas un sentido de ausencia divina, Dios está allí en tu tormenta, en medio de tu tormenta. Y nuestra historia es la historia del profeta Habacuc. Quiero llevarte al capítulo 1, versículo 2. Habacuc tiene ese sentido de ausencia divina. Mira cómo lo manifiesta en una pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? ¿Hasta cuándo? Y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. Habacuc nos está representando en este texto. Habacuc está sintiendo, empezando el libro, son 4 capítulos. Te invito a que leas el libro de Habacuc. Son unos capítulos estremecedores. Habacuc no se presenta como un profeta tradicional trayendo una palabra de juicio para luego traer una palabra de esperanza. Habacuc está trayendo su propia desesperanza delante del Señor, para luego el Señor dar una lección tremenda, ya cerrando el libro. Pero aquí nos deja Habacuc entrever lo que está en nuestro corazón, un corazón desolado por esa experiencia o ese sentido de ausencia divina. Habacuc, el mismo capítulo 1, versículos 13 y 14. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Habacuc le está diciendo al Señor: ¿por qué no volteas a ver el mal que está sucediendo?
No te puedes dar una vuelta para ver lo que yo estoy viendo. Habacuc está diciendo, Señor, yo estoy viendo la realidad y tú estás volteando hacia otro lado. Te estás haciendo el loco. Eso es lo que Habacuc está diciendo. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? ¿Por qué te agradas con aquellos que hacen violencia? Y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? Habacuc capítulo 2, versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia allí, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. El Señor no me responde. Habacuc está llegando a la mitad de su camino para luego el Señor a la vuelta de la esquina traer una gran lección para su vida, y Habacuc cerrando el libro trae una gran enseñanza para nosotros. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Pero ahora Habacuc va a tener que escuchar la instrucción del Señor. Dios siempre habla. Dios siempre va a escuchar nuestras... Quiero poner una palabra que suene muy dura, pero perdónenme la expresión. El Señor va a estar presente cuando digamos nuestras más grandes estupideces. Palabras sin sentido. Pensamientos y sentimientos sin sentido. De verdad, infatuadas cosas que vamos a manifestar. El Señor va a estar allí y va a estar presente para escucharnos, para luego nosotros escuchar su voz. Habacuc dice, entonces el Señor me reprendió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. El Señor ha escuchado atentamente a Habacuc. Ahora el Señor tiene que decirnos cosas. El Señor va a permitir que nosotros pasemos por pruebas y tormentos para darnos una gran lección. Y aquí está, porque es aún visión para el tiempo señalado. Habacuc, lo que estás viendo, escríbelo, porque falta por cumplirse la palabra y ciertamente se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Mis amados, necesitamos confiar siempre en el Señor, pasando en medio de nuestras más grandes tormentas. Necesitamos confiar en Él. Por eso es que el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿cómo no tienen fe? Y esto nos lleva a un tercer punto de nuestras enseñanzas. Necesitamos aprender a sentir a Dios desde la fe, no desde nuestras emociones. Necesitamos experimentar al Señor desde la fe en Cristo Jesús y no desde lo que nuestro corazón y nuestras emociones puedan estar diciendo. Creemos a la palabra, no creamos a nuestro sentimiento, creamos a la palabra que Dios nos ha dicho. Pastor, yo creo que Dios me ha abandonado. No. Dios está contigo en medio de las tormentas. Dios ha estado contigo en medio de ese embarazo difícil cuando tuviste a tu hijo. Dios estuvo difícil en medio de esa operación al borde de la muerte. Dios estuvo allí en cada una de nuestras tormentas. De seguro, Dios ha estado presente. Un hombre dijo lo siguiente, él acaba de morir recientemente, está en la presencia del Señor. Un gran hombre del Señor le dijo, esta generación oye con los ojos y piensa con las emociones. Por eso es que la sociedad está tan convulsionada como está. Este hombre dijo sabiamente, esta generación oye con los ojos y piensa con las emociones, y nuestra fe necesita ser tambaleada. Y ahí está Jesús llevando a los suyos en medio de una gran tormenta. Jesús demostró su soberanía. Jesús le está hablando a la tormenta, cálmate, sosiégate. Jesús está demostrando su poder, su autoridad, su providencia, su soberanía. Ahí está Jesús demostrándole a los suyos. Al final de este texto, nos percatamos que el corazón de los apóstoles es abierto y se revela delante de ellos en su propia cara para ellos darse cuenta que no conocían a Jesús. Y las tormentas tienen ese propósito, demostrarnos cuánto conocemos al Hijo de Dios o cuánto desconocemos al Dios que nosotros mismos decimos que conocemos. Mi falta de fe pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. Mi falta de fe pone en tela de juicio la soberanía de Dios, el amor de Dios. Mi falta de fe pone en tela de juicio el poder de Dios y sus promesas. Y quiero que leamos juntos Hebreo capítulo 1, verso 3. Esto es maravilloso, este texto. Hebreos
1:3. Él es el resplandor de su gloria, y el escritor de Hebreos se refiere a Cristo Jesús. Toda la carta a los Hebreos trata de Cristo Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y lo que quiero que prestes atención es lo siguiente: y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora quiero llevarte al versículo 38 del capítulo 4 de Marcos, ya para ir cerrando la enseñanza, ir avanzando hacia el cuarto punto y unas aplicaciones para nuestra vida. Se nota la molestia de los apóstoles. Los apóstoles acaban de recibir una invitación de Jesús. Pareciera que es una invitación para ellos de paseo. Es un paseo habitual porque ellos eran hombres acostumbrados a estar sobre barcas continuamente, y Jesús los está llevando a una experiencia nueva, única, inédita. Ellos están molestos porque no era lo que esperaban, pues cada una de las tormentas va a traer para nosotros situaciones a las que nunca hemos estado expuestos. No te molestes. Cristo tiene todo en control y Él sabe muy bien lo que va a lograr en nuestra vida. Nosotros no tenemos la más mínima ni remota idea de lo que el horizonte nos deparará. Por lo tanto, no te molestes, pero estas palabras no nos quedan para nosotros hoy. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ¿te parece poca cosa que vayamos a morir y estás durmiendo? Ahí le estaban recriminando a Jesús el hecho de que él estaba cansado, de que estaba durmiendo y ahora lo van a despertar. Yo hubiese sido el maestro, me hubiese levantado muy molesto. ¿Por qué me están despertando? Ustedes se están inquietando por esto. Deberían inquietarse por la gente que no conoció de mi Dios, a Dios que no me ha aceptado como su Señor. Pero Cristo tiene todo en control. Cristo sabe muy bien lo que va a lograr en el corazón de cada uno de ellos, de los 12. Se nota la molestia de ellos, pero en medio de tu molestia, Cristo siempre ha manifestado tener control de todas las cosas. Entonces, el cuarto punto es: cuando estemos ansiosos y llenos de temor en medio de la tormenta, debo recordar que mi ansiedad distorsiona y amplifica la realidad. No es real lo que tu ansiedad y tu preocupación le está diciendo a tu mente y a tu corazón. Cristo siempre estará en control. La ansiedad y la preocupación no va a mejorar tu tormenta, más bien va a amplificar y distorsionar la realidad que tú mismo estás viviendo. Lo preferible y recomendable es confiar en el Señor. Y regularmente, cuando estamos ansiosos, estamos preocupados, incluso le tildamos a otros de culpable. Ya ellos están culpando al maestro de la situación que están viviendo. Un evento sobrenatural, climatológico, que no se sabe cómo vino. Para ellos sabemos muy bien que Cristo los invitó y lo diseñó. Pero ante eso, ¿cómo culpar al maestro de esa incidencia, de esa dificultad que están viviendo? Ante eso, debemos tener calma, debemos guardar calma, porque Cristo está en control y no es real lo que tu preocupación te está diciendo en un momento determinado. Versículo 30, 39, versículo 40, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Inmediatamente Marco nos dice, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Fue solo una palabra suficiente para sacar a Lázaro de su tumba. Fue una palabra suficiente solamente para esa mujer con flujo de sangre. Fue suficiente una sola palabra para la hija de Jairo. Fue suficiente para levantar a esa mujer con talita cumi, a esa niña. Una sola palabra de Cristo al comando de su voz es suficiente para que toda la creación acuda a obedecer a Jesús. Marcos 6:6 es algo que nos hace reflexionar. Jesucristo está maravillado y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Continuamente, a través de toda la carta de Marcos, Jesús nos deja ver que estuvo sorprendido. Cuando dice maravillado, no es que era un maravillado positivo. Es una sorpresa negativa lo que está teniendo Jesús en su corazón de lo que está encontrando en cada uno de ellos. Versículo 41, y voy cerrando. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este? Ellos están manifestando lo que está en su corazón. Y creo que este es el punto cumbre y clave de toda la enseñanza. Esta tormenta les demostró a ellos mismos, porque Cristo
no necesita que nadie le demuestre nada. Cristo es omnisciente y es todopoderoso y es soberano y es Dios mismo. Esta tormenta le está demostrando a cada uno de los apóstoles que ellos no conocen a Jesús. Y amado oyente, tú que nos ves o nos escuchas, sabrás a partir de ahora que cada dificultad en tu vida, cada tormenta, cada ciclón, cada espiral descendiente, difícil, violenta en tu vida, va a decirte si conoces a Jesús o no lo conoces. Si conoces al Dios a quien tú dices adorar o no le conoces. Cada tormenta debe llevarnos a reconocer quién es Jesús. Ellos se están percatando, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Mis amados, estamos frente a una tormenta que busca perfeccionar el carácter y el corazón de cada uno de ellos. Jesús conquistó la naturaleza, las enfermedades, la muerte, la provisión. Lo veremos sobre el monte dando provisión a millares de personas. Jesús conquistó toda circunstancia difícil para que su nombre se glorificara en medio nuestro. Las tormentas nos inician en la fe. Si estás pasando porque no sé en qué estadio de tu vida estás en este momento, puedes estar iniciando una tormenta, puedes estar en medio del ojo del huracán de la tormenta, es decir, en el centro de la voluntad de Dios, como puedes estar saliendo. Lo desconozco, yo conozco quizás una parte de mi propia vida, quizás no logro identificar las verdaderas tormentas o aquellas dificultades que son simplemente pruebas minúsculas, la veo como un gran huracán, un gran tifón. En todo caso, el corazón nos engaña, pero dependiendo del estadio en donde estás, esas experiencias sacan a relucir dos cosas. Primero, lo que hay en el corazón nuestro. ¿Qué es lo que hay? Incredulidad, insatisfacción, autojusticia, autoconmiseración, orgullo, independencia de Dios. Una de las cosas que logra sacar la tormenta de nuestro corazón es eso. Es el carácter que está dentro de nosotros. Pero otra cosa que nos muestra es el corazón de Jesús. Las tormentas en donde estamos nos demuestran el corazón de Jesús, un corazón compasivo, un corazón misericordioso y amoroso. Entonces las tormentas revelan dos tipos de carácter, el carácter de Dios y el carácter nuestro. Definitivamente las tormentas nos preparan para un siguiente nivel de fe. Y quiero resumirte muy rápidamente los 4 puntos. Primer punto, hay tormentas que vienen para corregirnos o para perfeccionar nuestro carácter. Segundo punto, la obediencia al Señor no garantiza que no entremos en tiempos de tormentas. Hay países que se preparan para las tormentas. En Estados Unidos, al sur de la Florida, en la costa, hay tiempos específicos en el año. Todos los departamentos especializados en climatología se preparan la nación para eso. En Chile se preparan, hay toda una zona de conflicto, de sismo, y las unidades de sismología preparadas están bien curtidas en eso. Saben, en Japón hay todo un sistema de detección de movimientos telúricos. En fin, tú como nación te puedes preparar, como familia te puedes preparar ante esos eventos. Pero las tormentas que el Señor inicia, para ello no hay sistema que lo detecte. Simplemente confiar en el Señor. Entonces, tú puedes obedecer al Señor y eso no te garantiza que no entres en una etapa de tormenta. Tercer punto, necesitamos aprender a experimentar y acercarnos a Dios a través de la fe, no a través de lo que siente nuestro corazón. Y en último lugar, aunque te sientas ansioso, angustiado, preocupado y con temor, debo recordarte que esa ansiedad lo que hace es distorsionar, cambiar y amplificar lo que no es real. Por lo tanto, puedes llegar frecuentemente a conclusiones erradas. Yo no sé por qué me vine por aquí, yo no sé por qué yo me metí a evangélico, yo no sé quién me mandó a casarme con esta mujer, con este hombre. Sueles llegar a conclusiones erróneas por la ansiedad, por la preocupación y por el temor que te asaltan en medio de las tormentas. Yo no sé a dónde estás, pero quizás estás saliendo, como lo dije hace unos momentos, pero independientemente en el lugar en donde te encuentres en la tormenta, necesitamos confiar en Dios. Si hay algo, hay una llave clave en medio de tormentas, necesitamos confiar en Dios. Y esta será la primera tormenta, falta una en donde Cristo no estará.
Ellos no tendrán la asistencia de Jesús como la tienen en este momento, pero magistralmente Cristo entrará en escena para volver a rescatarlos, y en esa experiencia sí tendrán éxito. Será suficiente para lograr lo que Cristo quiere en sus corazones. Necesitamos saber que Cristo y nuestro Dios es fiel, que es poderoso, que es amoroso, que es soberano y que es providencialmente bueno para cada uno de nosotros en medio de las más difíciles tormentas. Quiero cerrar esta enseñanza con una oración. Señor, ayúdame y permíteme experimentar en medio de cada tormenta que venga a mi vida, permitida por ti o creada por ti, a donde tú me invitas. Permíteme experimentar la dulzura del amor de mi Dios. Permíteme experimentar ese tiempo como alguien que es bienaventurado y gozoso, porque el que recibe una invitación tuya para entrar en una tormenta es alguien que Dios está procesando el corazón, sea que está corrigiendo o perfeccionando su carácter. Lo que necesito es confiar en ti. Ayúdame. Ayuda en medio de mi incredulidad para confiar plenamente en tu Hijo amado Jesús, oh Padre, y creer en Él, que es un Dios fiel, que es poderoso, porque ha estado manifestando en todas estas enseñanzas su maravilloso poder. Quizás hoy yo he olvidado todo eso. Permíteme tener muy fresco en mi mente y presente todo eso que ha sucedido antes en mi vida, y ver a futuro cada tormenta como el beneplácito de tu gloria y tu voluntad para mi vida, agraciada voluntad para mi vida. Te permito que me sostengas en medio de cada tormenta en el presente. Para cada uno de los oyentes hoy que está expuesto, Señor, sosténles a cada uno en medio de las tormentas que puedan estar experimentando en su vida. Y eso para tu gloria, primeramente, y para nuestra bendición, amado Dios. Te doy gracias por tu infinito poder, amor y fidelidad hacia nosotros. Gracias. Amén y amén. Amado, sigue siendo un placer para nosotros, también una gran bendición poder llevar esta enseñanza a través de este medio. Te invito a nuestro canal, particularmente en YouTube. Ahí tenemos todas nuestras enseñanzas, alrededor de 90 sermones tenemos organizados por sus listas de las series para tu bendición. También nuestro canal en Facebook, ambos Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Así nos puedes encontrar. También nuestra cuenta en Twitter, @loscocuyos. Ahí tenemos interacción con cada uno de ustedes. Dios les bendiga abundantemente.